Buenas tardes, mi nombre es Víctor Noriega y les vengo a exponer la defensa de mi informe de pasantía titulado Adecuación del tiempo medio entre fallas para la gestión integral del mantenimiento de la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre, Macagua, Corpoelec. El complejo eléctrico del Bajo Caroní está conformado por las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar, Guri, Francisco de Miranda, Caruachi y Antonio José de Sucre, Macagua. Esta última ubicada a 10 kilómetros río arriba de la confluencia del río Caroní con el Orinoco. El objetivo de la empresa es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica de forma confiable y de calidad, así como la participación del poder popular y la preservación del planeta. Descripción del proceso productivo. El principio de transformación pasa por una serie de etapas en las cuales la energía hidráulica que proviene del caudal del río se convierte en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Esto sucede de la siguiente manera. El agua del embalse entra por las tomas de agua, las cuales tienen unas compuertas, las cuales son abiertas por un operador, en donde el agua cae desde una altura de 125 metros por una tubería que tiene una longitud de 120 metros y tiene un diámetro de 7,5 metros. Cuando el agua recorre la tubería forzada, transforma la energía potencial en energía cinética. Luego de completar el recorrido del caudal, entra en una tubería en forma de espiral, el cual disminuye su sección transversal de modo que la velocidad del fluido permanezca constante a pesar de la disminución del caudal. De la caja espiral pasa al anillo distribuidor, en la cual se encuentran las paletas fijas, cuya función es direccionar el flujo hacia el rodete. Luego de ser distribuida, el agua pasa por las paletas directrices o móviles, regulando el caudal que va a ser turbinado. Al reducir su apertura, se reduce el agua que ha circulado por las paletas directrices. Este incide sobre los álabes del rodete, los cuales tienen forma de aspa serpentada con un ángulo determinado a manera de lograr que el empuje generado en los álabes al desviar el flujo del agua sea lo más uniforme posible. Este movimiento giratorio dentro del estator producirá debidamente excitado el flujo necesario para inducir a la tensión de los arrollados. Con esta conversión electromagnética, el estator puede entregar energía eléctrica. Esta energía pasa a los transformadores de potencia, que por medio de las líneas de tensión se dirige al patio de distribución, donde salen las líneas 800, 400, 230 y de 34,5 kilovoltios, y de allí se suministra el 70% de la energía que se utiliza en el territorio nacional. El problema. La empresa Corpoelec se encarga del mantenimiento y distribución de la energía eléctrica de la planta Macagua, que actualmente envía un reporte mensual de los indicadores de gestión, como el ya mencionado tiempo medio entre fallas. Este tipo de reporte permite que la División de Ingeniería de Mantenimiento haga una evaluación del estado de la planta para conocer en qué situación se encuentran las unidades generadoras de electricidad. Ingeniería de Mantenimiento de Plantas se encarga de distribuir las matrices de cálculos adecuadas, las reglas y los parámetros a seguir a la hora de evaluar el indicador, ya que este debe estar regido y avalado por las normas ISO 14224 y los indicadores de gestión de clase mundial de Ingeniería de Mantenimiento. Esto permite que se puedan generar reportes comparativos y determinar dónde se deben enfocar las actividades de mantenimiento en las unidades generadoras. Las consecuencias de no llevar una matriz adecuada puede afectar en las estrategias para la realización de los planes de mantenimiento, concluir en análisis poco efectivos y que no demuestren la realidad estadística que brinda el indicador, que influyan en redirigir las actividades de mantenimiento hacia unidades que lo ameriten con menos urgencia que otras. La falta de un documento normalizado ha influido en los últimos años debido a que las renuncias en la empresa se han incrementado, y esto viene de la mano con el ingreso de nuevas personas que no están preparadas académicamente ni técnicamente en lo que son los indicadores de gestión de mantenimiento. Esto ha determinado el rumbo del indicador en los últimos años debido a que la confiabilidad se ha convertido en un número que no genera ningún tipo de análisis estadístico ni productivo para el análisis del mantenimiento en la empresa. Objetivo general:
Adecuar el indicador tiempo medio entre fallas para la gestión integrada del mantenimiento de la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre, Macagua. Objetivos específicos. Diagnosticar el estado de las 20 unidades de generación de la planta Macagua. Determinar estrategias que permitan un análisis de las fallas utilizando la herramienta análisis de causa y efecto Ichikawa. Aplicar la fórmula correcta para la adecuación de la matriz del tiempo medio entre fallas. Realizar la adecuación de la matriz del tiempo medio entre fallas con la data de operaciones de un periodo móvil de 1 año. Y por último, crear un plan de mantenimiento basado en los resultados del indicador tiempo medio entre fallas. Justificación. Establecer criterios unificados y una adecuación para el seguimiento y control del tiempo medio entre fallas permite a la División de Ingeniería facilitar reportes de evaluación de confiabilidad, disponibilidad y productividad. Eso fue desarrollado para superar dificultades en la interpretación de los datos de rendimiento de las unidades, facilitando la comparación de estos con empresas en el exterior en la búsqueda de la competitividad y de la mejora de la compañía. Esta investigación, después de lo anterior expuesto, va a examinar a fondo los datos utilizados para la realización de los criterios con los que se calcula el tiempo medio entre fallas. Tipo de investigación. Según la naturaleza de los objetivos, la investigación es descriptiva, ya que el estudio consiste en describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados en la realidad. Proyectiva. Este tipo de investigación propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no alterar la propuesta. Diseño de la investigación. Es una investigación de campo, ya que se realiza en el sitio donde se encuentra el objeto estudiado. Técnica de recolección de datos. Revisión de planos, órdenes de trabajos, informes de inspección, entre otros documentos referentes al indicador de gestión. Herramientas para la identificación de las fallas. Diagrama de Ichikawa. Población de la investigación. 20 unidades generadoras y la muestra utilizada para realizar el indicador fueron 20 unidades generadoras. Desarrollo. Diagnosticar el estado de las 20 unidades de generación de la planta Macagua. Se agruparon las unidades por fallas e incidencias y se realizó un cuadro comparativo en donde pudimos clasificar las unidades. En el primer ítem tenemos unidad generadora. M1 significa Macagua 1 y así se clasifican de la unidad generadora 1 a la 20. Periodo de evaluación. El periodo de evaluación fue en el tiempo en que fue encontrada la falla y en el tiempo en que se evaluó el indicador. Tipo de evento. El tipo de evento son las incidencias que ocurren durante todo el tiempo evaluado. Trabajo de emergencia con la máquina parada. Cuando se refiere a un trabajo de emergencia con la máquina parada, significa que las unidades estaban disponibles, pero no estaban generando electricidad, por lo que quiere decir que estaban apagadas. Cuando el despacho de carga da la orden de que estas unidades entren en el sistema, la máquina presentó una falla. Esto significa un trabajo de emergencia con la máquina parada. Como cuarto ítem tenemos de potencia. ¿Por qué se generó esta falla en el transformador de potencia? Fue por falta de aceite en la unidad transformadora. Revisando nuestro cuadro comparativo, también nos dimos cuenta que la M3 sufrió un trabajo de emergencia con la máquina parada, pero esta vez la causa de la falla fue diferente. Indisponible por corrección de falla de instrumento de medición en la cámara de presión del aceite del tanque del sumidero Gobernador. En fila encontramos las unidades generadoras número 4 y número 13. Periodo de evaluación, enero del 2020. Encontramos que estas unidades se encuentran en rehabilitación, por ende estas unidades no están disponibles por mantenimiento correctivo. En la siguiente fila encontramos las unidades generadoras número 5, 6, 9 y 10. Estas unidades están en servicio, por lo que significa que están disponibles y frecuentemente estas unidades entran en el despacho de generación. A su vez, la unidad generadora número 12, 14, 15 y 16 también están en servicio y disponibles. En las siguientes filas encontramos la M18. La M18 presentó una parada de emergencia, lo que significa que la máquina estaba en sincronización, estaba generando
y la máquina sufrió una parada. Unidad generadora número 19. Unidad generadora número 19 presentó un trabajo de emergencia por un mantenimiento correctivo que se le hizo en el cojinete guía de la turbina. Unidad generadora número 17 y 20. Las unidades están en servicio, disponibles, esperando la demanda para el arranque del sistema. Significa que las unidades están disponibles, pero no han dado la orden para que entren en el despacho. Determinar las estrategias que permiten un análisis de las fallas utilizando la herramienta diagrama de causa y efecto Ichikawa. El diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado Ichikawa ayuda a los administradores a investigar las causas de los problemas para su futura resolución. El diagrama de causa y efecto se rige por el método de las 6 M's representan métodos, materiales, medición, mano de obra, máquina y medio ambiente. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto. Ya realizado el diagnóstico y habiendo encontrado varias fallas, queremos encontrar el por qué suceden estas fallas. ¿Por qué la unidad generadora número 1 falla por falta de aceite? Cuando un administrador realiza un diagrama de causa y efecto, debe preguntarse el por qué, tantas veces como presente es una causa. Por ejemplo, en los métodos de gerencia tenemos incumplimiento de los recursos e implementos necesarios para la operación de la planta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sencillamente, la gerencia nos menciona, no hay el insumo disponible. ¿Por qué no hay el insumo disponible? Por una situación país. ¿Cuál es la situación país? Pues ellos mencionan que en estos momentos la empresa tiene un bloqueo de sus cuentas internacionales, que no pueden comprar los insumos necesarios para la operación de la planta. Luego de los métodos de gerencia podemos observar las máquinas. Una de las causas que podemos encontrar en las máquinas es el desgaste de las piezas mecánicas de las turbinas. Recordemos que son 20 unidades generadoras. Estas se dividen en 3 casas de máquinas. Cada una de las casas de máquinas se creó o empezó su periodo de operación en tiempos diferentes. Por ejemplo, la casa de máquinas 1 tiene un tiempo de más de 60 años, por lo que las 6 unidades generadoras de casa de máquinas 1 tienen más de 60 años de operación. Si no se les realiza el correcto mantenimiento a estas unidades, puede terminar en una falla. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida útil de la máquina ya fue sobrepasado. La máquina ahora se encuentra en su tiempo de mortalidad, lo que significa que la máquina está presentando más fallas de las que presentaba hace 20 años, evidentemente. Otro de los métodos de las 6M que encontramos es el mantenimiento. Falta de mantenimiento preventivo. La falta de mantenimiento preventivo es una de las causas por las cuales termina en falla de las unidades generadoras. ¿Por qué existe la falla por el mantenimiento preventivo? Sencillamente porque los operadores no tienen botas, no tienen bragas, no tienen insumos, no tienen herramientas y tampoco tienen un salario digno con el cual ellos quieran arriesgar su vida, debido a que las máquinas, como pudimos ver en el inicio del proceso productivo, son máquinas que tienen una altura de 120 metros, por ende las personas deben entrar en sitios peligrosos para realizar los mantenimientos. Otra de las causas es la mano de obra. Falta de personal confiable y especializado. Recordemos que por la situación de la empresa, muchas de las personas han renunciado. Muchos de los especialistas, ingenieros, técnicos, han debido cesar sus operaciones en la planta. Genera que la mano de obra se realice de una mala manera. Por ende, el mantenimiento que se está realizando no es de calidad. Materiales. Una de las causas de la falla en nuestro diagrama de Ichikawa son los materiales. ¿Por qué? Una de las causas es falta de materiales en componentes de equipos por hurto. El hurto es una incidencia que está ocurriendo muy seguido en los últimos años. Esta incidencia presenta que se roben los fusibles, que se roben el aceite y que se roben otras piezas necesarias para el mantenimiento. Aplicar la fórmula correcta para la adecuación de la matriz tiempo medio entre fallas. Terminado el diagnóstico y el diagrama de causa y efecto, se debe implementar un análisis estadístico para determinar el estado de las máquinas. El tiempo medio entre fallas presenta una fórmula con la cual nosotros podemos determinar el tiempo de buen funcionamiento de las unidades generadoras.
Como podemos observar, volvemos a tener un cuadro comparativo en donde observamos las unidades generadoras clasificadas y en donde observamos los siguientes ítems. Como primer ítem tenemos la unidad generadora, valga la redundancia. Como segundo ítem tenemos horas de operación en un periodo de 12 meses. Como tercer ítem tenemos número de fallas en un periodo de 12 meses. Y luego tenemos tiempo medio entre fallas, que no es más que la fórmula. El tiempo medio entre fallas es una división de las horas de operación, como podemos ver en el numerador, y el número de fallas, como podemos observar en el denominador. Esto nos entrega un resultado, como observamos aquí. Por ende, este resultado es un periodo de tiempo y su unidad es horas. Explicando un poco la fórmula, encontramos la unidad generadora número 1 en un periodo de 12 meses estuvo operativa o en funcionamiento 1982,87 horas y presentó 5 fallas. Entonces, nuestra división del tiempo medio entre fallas nos entrega 396,57 horas de buen funcionamiento. Como vemos en esta pequeña gráfica, encontramos que las máquinas regularmente están en tiempo de buen funcionamiento, tiempo de avería y luego vuelven a estar otra vez en tiempo de buen funcionamiento. El tiempo medio entre fallas indica el tiempo de buen funcionamiento. En las siguientes filas encontramos las demás unidades generadoras. La unidad generadora número 2 en un periodo de 12 meses solamente trabajó 400,95 horas y presentó una sola falla. Entonces observamos que el tiempo medio entre fallas es igual a las horas. La fórmula del tiempo medio entre fallas es una fórmula muy sencilla, pero es una fórmula la cual tiene varias condiciones o varias reglas. Como podemos observar, ahora, ¿qué sucede cuando la unidad generadora no presenta ninguna falla? Y nuestra división ya no es una división, porque en nuestra división el denominador ahora sería 0, lo cual nos presenta una indeterminación, un error en el cálculo o un error en la matriz. Entonces, ¿qué nos dice el tiempo medio entre fallas? Como regla nos menciona que cuando la máquina tenga 0 fallas, el tiempo medio entre fallas es igual a las horas de operación de la máquina. Cabe destacar que en el informe técnico del ingeniero Jairo Martínez sobre continuidad de servicio de indicadores de la planta Corpoelec, que se emitió en 2005, él nos presenta que el tiempo medio entre fallas debe situarse por encima de los 2000. Como pudimos observar, algunos de los datos están por debajo de los 2000, lo que significa que el departamento de ingeniería debe tomar medidas más acertadas a la hora de realizar las actividades preventivas, correctivas y predictivas del mantenimiento industrial. Realizar la adecuación de la matriz con la data de operaciones de un periodo móvil de un año. Como podemos observar, la herramienta que utilizamos es la plataforma libre de Office, en la cual pudimos hacer una matriz automatizada que generara los datos por sí sola. Explicando la matriz, tenemos el sistema de potencia, las unidades generadoras de la máquina 1 hasta la 20, los equipos como el gobernador, el transformador, todos los sistemas o las máquinas simples de esta máquina compuesta, el grupo de potencia, la cantidad de megavatios que genera, 200, la máquina número 8, el tipo de mantenimiento que se le aplica, octomestral, bienal al transformador, y las horas entre periodo de mantenimiento, 8856, debido a que es un mantenimiento octomestral. En las siguientes columnas tenemos en donde se generan los datos. Enero del 2020, el periodo de operación es horas de operación acumuladas a 12 meses, debido a que es una matriz móvil que viene desde febrero del 2019. En esta línea amarilla es donde se colocan los datos. Los datos de operaciones de la máquina número 8 fueron 570 horas que la máquina estuvo en operación en enero del 2020 y 6.965 en el periodo de un año. Como podemos observar, aquí también se cargan las fallas. Número de fallas, paradas de emergencia, trabajo de emergencia con la máquina sincronizada, trabajo de emergencia con la máquina parada, y como observamos hubo una falla en la excitatriz y una falla en el generador. Estas se cargan automáticamente y se suman al total de fallas acumuladas en un año, para luego generarnos el indicador de gestión tiempo medio entre fallas,
con una fórmula automatizada. Y también nos genera la tasa de fallas. A materia de resumen, el indicador nos suma, nos multiplica y nos divide todos los datos encontrados. Y esta nos da el total del tiempo medio entre fallas de las 20 unidades juntas. A su vez, también nos da el total del tiempo medio entre fallas de cada casa de máquinas. Y también nos da el total del tiempo medio entre fallas de cada unidad generadora. Por ejemplo, la unidad generadora número 2 estuvo en operación en 12 meses, 400,95 horas y obtuvo una sola falla. Resumen del tiempo medio entre fallas. Al ser una matriz automatizada, esta nos genera otras tablas. Una de las tablas que nos genera es la del tiempo medio entre fallas desde febrero del 2019 a enero del 2020. Como podemos ver, hay una desmejora en el tiempo medio entre fallas a casi más de la mitad. Y hay un aumento de las fallas, 52 en febrero del 2019 y 107 en enero del 2020. Estos valores nos generan unas gráficas. Como podemos observar, tenemos una gráfica simple de un solo eje, en donde podemos ver en el tiempo una línea decreciente del tiempo medio entre fallas, lo que indica que la planta ha desmejorado. Como límite o como alcance tenemos que el tiempo medio entre fallas debería estar mínimo por los 4.380 horas. Nuestra matriz también nos genera una tabla comparativa de todas las unidades generadoras. Como podemos observar, la unidad generadora número 4 y número 13 están indisponibles, por eso están en rojo. La unidad generadora número 12 se puede observar que tiene un tiempo medio entre fallas de 7.322,44 horas y una sola falla en el periodo de 12 meses. También se realizó una gráfica de diagrama de barra en donde se puede observar la comparativa de las unidades generadoras. Como ya habíamos dicho, la unidad generadora número 12 cuenta con un tiempo medio entre fallas de 7.322,44, por ende es la unidad que en mejor estado está de la planta. Le sigue la unidad generadora número 16 con un total de 3.992,58 horas de operación. Estas dos unidades generadoras se encuentran en el promedio y por encima del promedio. Las demás unidades generadoras se encuentran muy por debajo del promedio, lo que señala el bajo tiempo medio entre fallas de la planta Macagua. Conclusiones y recomendaciones. Se procedió a hacer un diagnóstico de las 20 unidades generadoras donde se observó que la mayoría de las unidades poseen fallas que ameritan mantenimiento correctivo. A su vez, se pudo ordenar las máquinas y clasificarlas para que el trabajo fuese más sencillo a la hora de analizarlas. Se hizo un diagrama de causa y efecto utilizando la técnica de las 6M para determinar las posibles causas de las fallas encontradas en los diagnósticos. Se aplicó la fórmula tiempo medio entre fallas para encontrar el valor del indicador correcto y así poder aplicarlas para todas las unidades generadoras para saber su tiempo de buen funcionamiento. Se realizó la adecuación de la matriz tiempo medio entre fallas, revelando que no hubo mejora al respecto con los meses anteriores de noviembre y diciembre del 2019, siendo estos los datos más bajos registrados en el periodo anual desde febrero del 2019 a enero del 2020. Incorporar y archivar toda la información técnica recolectada en el análisis del indicador para su posterior evaluación y reportes que puedan ser enviados a la alta gerencia en Caracas de la compañía. Y como última recomendación, aplicar los planes de mantenimiento preventivo y correctivos que se realizaron. Muchas gracias, esta fue la defensa de mi informe de pasantía en el cual pudimos cumplir todos los objetivos.